Muy bien, cuando son las 10 de la mañana con 22 minutos, seguimos en el colectivo de las 9 a través de Radio Santa Cruz y hemos establecido contacto en este momento con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, a quien vamos a saludar en primera instancia. Ministro, muchísimas gracias, bienvenido a Radio Santa Cruz. Muy buenos días, saludar a toda su amable audiencia y por su intermedio también a toda la población cruceña. Bueno, ministro, la razón del contacto es precisamente que pueda un poquito comentarnos a propósito de este tema que tiene que ver con la provisión de gas en el país, ¿no? Porque se habló por ahí de que corría un poco de peligro precisamente la provisión, el poder provisionar la demanda de gas fundamentalmente del país, que seguro siempre va creciendo. ¿Cuál es la realidad y la situación, ministro? Bien, nosotros más bien hemos reactivado la producción de gas en el país. No nos olvidemos que el año pasado, en noviembre, recibimos una producción por alrededor de los 43 millones de metros cúbicos día, producto de una pésima gestión que se hizo por el gobierno de facto. Además que durante este periodo se generaron dificultades de abastecimiento para el mercado interno. Usted recordará que existían largas filas de gente que inclusive llegó hasta estar desabastecida de GLP, de gasolina, de diésel, ¿no? Y bueno, nos tocó a nosotros asumir rápidamente todo un trabajo con YPFB para que incrementemos la capacidad de producción. Hemos estado prácticamente durante todo el año 2021 con un promedio de producción de alrededor de 46 millones de metros cúbicos en punto de fiscalización. Y evidentemente estos rumores que por ahí pudieran salir de manera malintencionada por algunos medios o algunos comentarios, lo único que generan es una sensación de inestabilidad energética, lo cual refutamos rotundamente, pues el mercado interno está totalmente garantizado. Y también nuestros contratos de exportación, ¿no? Hemos trabajado de manera coordinada con YPFB para incrementar la capacidad de producción, pero también estamos desarrollando un importante plan exploratorio. Es importante mencionar que durante este año más bien hemos logrado ya arrancar y reactivar una serie de proyectos en materia de gas. El año pasado se hizo un importante descubrimiento, fines de diciembre, el 24 de diciembre, nuestro presidente Lucho Arce anunciaba el descubrimiento después de muchos años de un pozo que estaría bordeando prácticamente un TCF, y esto sin duda ha sido una muy buena noticia para el país, por lo cual todas estas comunicaciones lo único que hacen es, reitero, generar una sensación de inestabilidad en materia energética. Pero adicionalmente a eso, quiero mencionar otro elemento adicional. Usted bien decía que la demanda de gas cada vez está creciendo en el mercado interno y evidentemente hay distintos proyectos que hacen previsible eso. Nosotros de hecho estamos trabajando inclusive con la ampliación de redes de gas, que también el año pasado estuvo paralizada. Nosotros hemos reactivado toda esta política, pero además haciendo que el gas llegue primero a los bolivianos, y este año estamos invirtiendo poco más de casi 150 millones de dólares solamente en el segmento de distribución para beneficiar a distintas poblaciones. La semana pasada estamos inaugurando con nuestro presidente Luis Arce en el municipio de La Guardia todo lo que era un componente, un proyecto de redes de gas, y así vamos a estar trabajando en distintas regiones para que el consumo de gas para los bolivianos definitivamente llegue. Pero también quiero manifestar de que en esa política que venimos diseñando y trabajando en el sector energético tiene que ver con la diversificación de la matriz eléctrica, diversificación de nuestra matriz energética. Para ello estamos incorporando dentro de la matriz importantes proyectos de energías renovables. Hemos inaugurado la semana pasada y también la anterior semana 54 megavatios
de potencia instalada con fuentes de energía eólica. Uh-huh. Uno en el municipio de Warnes y otro proyecto en el municipio de Cotoca. Los dos suman 54 megavatios con energía eólica que alimentan en este momento al departamento de Santa Cruz y al sistema interconectado nacional. Son 3 componentes, va a haber otro proyecto más, son en total 108 megavatios en energía eólica. Pero además también hemos incorporado la biomasa a partir de la generación de energía eléctrica que se produce a partir del bagazo de caña que lo producen los distintos ingenios como Guavirá, Aguaí y Unagro, que también están incorporando poco más de 60 megas dentro de lo que es la matriz eléctrica. Es decir, que con esa lógica, incluyendo los proyectos fotovoltaicos que venimos desarrollando, con los proyectos hidroeléctricos en gran escala que también venimos ejecutando como Ibirizu, Miguillas y otros, vamos a tener poco más de 500 megavatios hacia el 2025 adicionales con fuentes de energía renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos más bien que el consumo de gas para el sector eléctrico disminuya en su participación para la generación. Y lógicamente que ese gas que está destinado a este segmento pueda ser destinado al mercado de exportación, es decir, que podamos vender a un mejor precio, ya sea con proyectos de industrialización, como es el caso de la planta de Uria, que también la hemos reactivado y que está beneficiando al pueblo boliviano y que también está demandando gas, lógicamente, pero con un mejor valor agregado para la población boliviana, y eso repercuta en mayores ingresos a nuestra economía. O sea, la lógica, sin duda, tiene que ser valorizar ese recurso que tenemos, valorizar el precio del gas para que el ingreso del país o los ingresos del país, de las regiones, sin duda también se incrementen. Y es por eso que también durante este año los ingresos por regalías van a superar, o estamos estimando, los $200 millones, lo cual es un respiro importante a las dañadas cuentas fiscales de los municipios, gobernaciones y universidades. Ministro Franklin Molina, ¿cuánto se está invirtiendo en este tema de energías alternativas, de repente un poquito también en comparación al tema de hidrocarburos? Mire, solamente mencionarle que para el proyecto eólico estamos alrededor de $194 millones han sido invertidos durante este año para ese proyecto. Uh-huh. Pero adicionalmente a eso existen los otros proyectos y estamos hablando que en algunos casos estaría superando los $2.500 millones de inversión en lo que va hasta el 2025. Eso sin duda es una magnitud importante, pero uno dice que la generación es importante, pero también la infraestructura de transmisión y de distribución también es importante, y ahí ya se va invirtiendo desde hace algunos años atrás poco más de 500 también millones de dólares en lo que es fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución en el país. Eso tiene que ver con líneas en alta tensión. Tenemos una línea, por ejemplo, que estamos construyendo en el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que va a terminarse de concluir, estimamos, durante el 2022, ya tenemos una fase también durante este año, y va a ser la primera línea en 500 kilovoltios, es decir, que esa línea que alimenta estos 3 principales departamentos va a poder casi transportar alrededor de 1000 kilovoltios. Entonces eso sin duda también es necesario para poder transportar toda esa capacidad de generación eléctrica que tiene el país, pero además que eso nos va a permitir también posibilitar la interconexión con el resto de países, como tenemos el proyecto también de interconexión con el lado argentino, y que también en este momento se vienen desarrollando estudios para la interconexión con el Brasil. Es decir que para nosotros todos estos proyectos que se vienen ejecutando en este momento, que sin duda, y eso también quiero mencionar a la población a partir de su medio, nosotros en este momento tenemos
no un déficit energético, sobre todo en el sector eléctrico, sino tenemos un superávit energético. Es decir, tenemos una matriz robusta, ¿no? Tenemos una potencia efectiva de 3.2 gigavatios con una demanda de 1.500. Por eso es también importante que se desarrollen todos estos esquemas de transmisión que nos permitan facilitar la exportación de energía eléctrica hacia los países vecinos. Perfecto. Ministro, volviendo un poquito también al tema de estas energías alternativas que se van incorporando también, ¿hasta dónde se plantea llegar o cuánto se han planteado de repente como objetivo que puedan ir aportando estas energías también al sistema eléctrico nacional? Reitero, estamos con una política de diversificación. Tiene que ver primero que tiene nuestro país, también de incrementar su capacidad de demanda a partir de distintos proyectos, pero también con un desafío que nos plantea la electromovilidad, ¿no? La electromovilidad en los otros países se está convirtiendo en un factor importante de avance, no solamente tecnológico para los vehículos eléctricos, sino también de demanda. Y en esa lógica es que nuestro país está desarrollando distintas acciones, por ejemplo, para dinamizar la demanda interna, en este caso, para la electromovilidad. Hemos lanzado medidas para la introducción de vehículos eléctricos en el país. El día sábado en el centro comercial Ventura Mall estábamos inaugurando la primera estación de recarga rápida del país, ¿no? Es decir, Santa Cruz y el país ya a partir de este mes cuenta con una estación de recarga rápida para los vehículos eléctricos, esos vehículos que ustedes conocen como por ejemplo estos vehículos Quantum. Lógicamente que ahí en distintas escalas hemos podido ver en la Feria Exposición una serie de ofertas de la industria automotriz en distintas marcas y en distintas capacidades, incluyendo motocicletas livianas. Eso sin duda va a ir creciendo de manera exponencial, dadas las medidas que también hemos adoptado en el gobierno y en Bolivia, a partir del lanzamiento de un decreto para facilitar la introducción de este tipo de vehículos. Los vehículos eléctricos que en distintas partes del mundo, como ser Europa, Asia y Estados Unidos, están avanzando de manera rápida. Aquí vamos a tener en los próximos meses, años, seguramente un incremento de una manera muy rápida por ejemplo, de estas motocicletas eléctricas y luego carros eléctricos pequeños, medianos, hasta llegar al transporte de pasajeros. Sin duda, esas son las medidas que venimos desarrollando para liberar de impuestos la importación de este tipo de vehículos, con el gravamen arancelario cero, con la disminución del impuesto al consumo específico, con el objetivo de que la población acceda a una manera más asequible, ¿no es cierto?, para este tipo de vehículos y pueda pagar menos que lo que gasta en el consumo, por ejemplo, por una moto, ¿no? Cuando usted va y carga una motocicleta, puede cargar, voy a lanzar un monto de alrededor de 30 bolivianos. Esos 30 bolivianos se pueden convertir en 3, 4 o 5 bolivianos en electricidad, es decir, que el ahorro sin duda que es importante. Y de la misma manera, dependiendo del tipo de vehículo de transporte particular que ya también tenemos disponible en el mercado boliviano, en algunos casos como Quantum, ese carro se alimenta no solamente con electricidad, sino también que está sustentado con una batería que le está produciendo YLB. YLB es nuestra empresa nacional de litio boliviano. Por lo tanto, la batería que alimenta en ese caso ese vehículo es batería boliviana, producida en Bolivia con manos bolivianas. Resulta importante también el impulso de la electromovilidad, porque nos va a permitir contar no solamente con una matriz diversificada, no solamente contar con la electromovilidad, que es lo que pretendemos introducir durante los próximos años, sino también con
la dinamización de nuestra economía a partir de toda una industria que se va generando a partir de este recurso importante en los salares de Bolivia. Perfecto, ministro Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía, le agradecemos mucho este contacto también y bueno, darnos todos estos datos tan importantes que tienen que ver con el tema, ¿no? Con el rubro en el que precisamente usted es ministro. Hasta la próxima oportunidad, ministro. Muchas gracias y un saludo a toda su amable audiencia y cuando ustedes nos vuelvan a invitar, buen día. Buen día entonces. El ministro de Hidrocarburos entonces con nosotros en este caso en la radio hablando un poquito del tema de energías y sobre todo en el sentido de que había información por ahí de una supuesta situación de posible en todo caso reducción, escasez en el tema de provisionamiento interno de gas, lo cual por lo menos desde el ministerio se ha negado, como hemos podido escuchar. Vamos a la pausa en el colectivo de las 9. La Ley de Devolución de Aportes de las AFPs te da la opción de cubrir tus necesidades emergentes de la pandemia COVID-19. Si tienes un saldo igual o menor a 100.000 bolivianos,